Capítulo III de la corte de Carlos IV. Dominio público. Contado este suceso, y muy anterior a los que son objeto del presente libro, empezaré mi narración, la cual irá al compás de ciertos hechos ocurridos en el otoño de 1807, año que en la mente de los madrileños quedó marcado con el recuerdo de la famosa conspiración de El Escorial. No quiero escribir una palabra más sin daros a conocer a una persona que desde aquellos días ocupó lugar privilegiado en mi corazón, siendo a la vez, como se verá por este relato, lección viva de mi existencia, pues la enseñanza que de su conocimiento me provino contribuyó de un modo poderoso a formar mi carácter. Todas las ropas de teatro y de calle que usaba mi ama eran confeccionadas por una costurera de la calle de Cañizares, excelente y honradísima mujer, joven aún, aunque desmejorada por el trabajo, discreta y afable, en tales términos que por entre la corteza de su malestar presente parecían distinguirse nacimiento y condición muy superiores. Esto no era más que apariencia, pero a la citada persona le pasaba lo contrario de lo que a otros pasa, y es que son nobles sin parecerlo. Doña Juana, que este era el nombre de aquella santa mujer, tenía una hija llamada Inés, de 15 años de edad, la cual le ayudaba en sus tareas con más solicitud de la que podía esperarse de su delicado organismo y edad temprana. Enaltecía a esta muchacha, además de las gracias de su persona, un buen sentido, cual no he visto jamás en criaturas de su mismo sexo, ni aun del nuestro, amaestrado ya por los años. Inés tenía el don especialísimo de poner todas las cosas en su verdadero lugar, viéndolas con luz singular y muy clara, concedida a su privilegiado entendimiento, sin duda para suplir con ella la inferioridad que le negó la fortuna. No he visto en mi larga vida otra muchacha que a aquella se asemejase, y estoy seguro de que a muchos parecerá este tipo invención mía, pues no comprenderán que haya existido, entre las infinitas hijas de Eva, una tan diferente de las demás. Pero créanlo bajo mi palabra honrada. Si ustedes hubieran conocido a Inés y notado la imperturbable serenidad de su semblante, imagen del espíritu más tranquilo, más equilibrado, más claro, más dueño de sí mismo que ha animado el corporal barro, no pondrían en duda lo que digo. Todo en ella era sencillez, hasta su hermosura, no a propósito para despertar mundano entusiasmo amoroso, sino semejante a una de esas figuras simbólicas que no están materialmente representadas en ninguna parte, pero que vemos con los ojos del alma cuando las ideas, agitándose en nuestra mente, pugnan por vestirse de formas visibles en la oscura región del cerebro. Su lenguaje era también la misma sencillez. Jamás decía cosa alguna que no me sorprendiese como la más clara y expresiva verdad. Sus razones, trayéndome al sentido equitativo y templado de todas las cosas, daban a mi entendimiento un descanso, un aplomo, de que carecía obrando por sí mismo. Puedo decir, comparando mi espíritu con el de Inés y escudriñando la radical diferencia entre uno y otro, que el de ella tenía un centro y el mío no. El mío divagaba llevado y traído por impresiones diversas, por sentimientos contradictorios y repentinos. Mis facultades eran como meteoros errantes que tan pronto brillan como se oscurecen, tan pronto marchan como chocan, según la influencia recibida de superiores cuerpos. Mientras las suyas eran un completo y armónico sistema planetario, atraído, puesto en movimiento y calentado por el gran sol de su pura conciencia. Alguien se burlará de estas indicaciones psicológicas que yo quisiera fuesen tan exactas como las concibe mi oscura inteligencia. Alguien encontrará digna de risa la presentación de semejante heroína y harán mil aspavientos al ver que he querido hacer una irrisoria Beatrice con los materiales de una modistilla. Pero estas burlas no me importan, y sigo. Desde que conocí a Inés, la amé del modo más extraño que pueden ustedes imaginar. Una viva inclinación arrastraba mi corazón hacia ella. Pero esta inclinación era como el culto que tributamos a una superioridad indiscutible, como la fe que nos ocupa sublimando lo más noble de nuestro ser, pero dejando libre una parte de él para las pasiones del mundo. Así es que sin dejar de ser Inés para mí la primera de todas las mujeres,
yo creía poder amar a otras con amor apropiado a las circunstancias de cada momento de la vida. Yo he observado que los que se consagran a un ideal casi nunca lo hacen por entero, dejan una parte de sí mismos para el mundo a que están unidos, aunque solo sea por el suelo que pisan. Hago esta observación fastidiosa por si contribuye a esclarecer el peculiar estado de mi alma ante tan noble criatura. Y era una modista, una modistilla. Reíd si os place. El tercer individuo de aquella honesta familia era el padre Celestino Santos del Malvar, hermano del difunto esposo de doña Juana, tío por lo tanto de Inés, clérigo desde su mocedad, varón simplísimo y benévolo, pero el más desgraciado de su clase, pues no tenía rentas, ni capellanía, ni beneficio alguno. Su modestia, su buena fe y su candor inagotable fueron sin duda parte a tenerle en la miseria por tanto tiempo. Y él, aunque era un gran latino, jamás pudo conseguir colocación alguna. Pasaba la vida escribiendo memoriales al príncipe de la paz, de quien era paisano y fue allá en la niñez amigo, mas ni el príncipe ni nadie le hacía caso. Cuando Godoy subió al ministerio prometióle una canonjía o ración, y en la época de este relato hacía 14 años que don Celestino del Malvar estaba esperando lo prometido, mas sin que la tardanza del favor hiciese desmayar su ingenua confianza. Siempre que se le preguntaba respondía: la semana que viene recibiré el nombramiento, así me lo ha dicho el oficial de la secretaría. De este modo pasaron 14 años y la semana que viene no venía nunca. Siempre que yo iba a aquella casa con recados de mi ama me detenía todo el tiempo posible y a ella acudía también en mis ratos de ocio, gozando mucho en contemplar la apacible existencia de una familia cuyos 3 individuos tan honda simpatía habían despertado en mi corazón. Doña Juana y su hija siempre cosiendo con eterna aguja una tela sin fin. De esto vivían los 3, pues el padre Celestino tocando la flauta, haciendo versos latinos o consumiendo tinta y papel en larguísimos memoriales, no ganaba más caudal que el de sus esperanzas, siempre colocadas a interés compuesto. Nuestras conversaciones eran siempre entretenidas y amenas. Yo les contaba mi breve historia y les hacía reír dándoles a conocer los pocos proyectos que imaginaba para lo porvenir. Nos reíamos discretamente y sin saña de la buena fe de don Celestino, y éste, después de salir a informarse de su asunto, volvía lleno de júbilo, dejaba sobre una silla el sombrero de teja y el manteo, y restregándose las manos, decía al sentarse junto a nosotros: ahora sí que va de veras. La semana que entra, sin falta. Me han dicho que ocurrieron ciertas dilacioncillas, pero ya están vencidas, a Dios gracias. La semana que viene sin falta. Cierto día le dije: usted, don Celestino, no ha conseguido ya lo que deseaba porque es hombre encogido y no se lanza, pues no se lanza. ¿Qué es eso de lanzarse, chiquillo?, me preguntó. Pues a mí me han dicho que hoy conviene pedir 20 para que den 5. Además, váyase el mérito con 1000 demonios, lo que conviene es tener desvergüenza para meterse en todas partes, buscar la amistad de personas poderosas, en fin, hacer lo que los demás han hecho para subir a esos puestos en que son la admiración del mundo. Ah, Gabriel, dijo doña Juana, tú eres un ambiciosillo a quien alguien ha trastornado el juicio. Lo que menos crees tú es que te has de ver por ensalmo en la corte, cubierto de galones y mandando y disponiendo desde la secretaría del despacho. Justo y cabal, señora mía, dije yo riendo y atento a lo que expresaba el semblante de Inés, con quien repetidas veces había hablado del mismo asunto. Aunque estoy en el mundo sin padre ni madre, ni perro que me ladre, yo creo que bien puedo esperar lo que otros han tenido sin ser más sabios que yo. De menos hizo Dios a Cañete a quien hizo de un puñete. Tú tienes disposición, Gabriel, dijo gravemente don Celestino, y mucho será que de un día para otro no te veamos convertido en personaje. Entonces no te dignarás hablarnos ni vendrás a casa, pero hijo, es preciso que aprendas los clásicos latinos, sin lo cual no hallarás abierta ninguna de las puertas de la fortuna, y además te aconsejo que aprendas a tañer la flauta, porque la música es suavizadora de las costumbres, endulza los ánimos más agrios
y predispone a la benevolencia para con los que la manejan bien y